confronta las fuentes de historiadores romanos y griegos con arqueología, con estudios estratigráficos en el foro, en la plaza central de Roma. Y ahí se demuestra que efectivamente en el siglo VIII había una aldea de la cultura vilanova. La ciudad se transforma, adquiere características urbanas con el primer pavimento, efectivamente en tiempos de los etruscos, pero el aspecto monumental empieza a tener recién en el siglo III antes de Cristo, y bueno, hay que esperar las construcciones de emperadores romanos. Siguiente. Otro ejemplo, todavía más contundente quizás que el anterior, pero menos conocido, concierne a la formación del Estado en Egipto antiguo. Todavía cuando empecé a dictar arqueologías comparadas en los 80s, estuve en obligación de presentar la propuesta crítica, presentada por varios eminentes egiptólogos, quienes en la base de fuentes escritas decían que el Estado egipcio nació en el Valle Bajo, en el norte, con el reino de Buto y sus antecedentes, y es el norte que conquistó al sur. En los 40 aparece propuesta ultra crítica. Henri Farfort, un poco como Tom Zoiderman aquí, va a decir, no, las fuentes escritas son mitos, finalmente son textos de cámaras funerarias, que sirven básicamente para guiar al faraón muerto más allá. Aquí no hay historia, es puro mito. Y entonces, a partir de estos tiempos, se está haciendo camino una propuesta crítica que ahora le enseñamos, ¿no? En todas las universidades del mundo, cuando toca a alguien enseñar Egipto, enseña eso. Y entonces es el sur, Abidos, que somete a la Acrópolis y Nagara, conquista el norte. Y bueno, podríamos multiplicar estos ejemplos de diferentes áreas, pero no es esta idea de mi conferencia. Quiero irme a Pachacamac, quiero volver a Luis. Siguiente. Con la hipótesis siguiente. En el caso de Luis tenemos exactamente la misma historia, solo que en este momento nosotros nos encontramos aún en una etapa acrítica. Es decir, nos encontramos frente a propuestas, todas muy obviamente respetables, de grandes autoridades en la materia, en la que el tenor exacto del cronista, sea este ciudad de León, sea Santillán u otro, prima sobre la fuente arqueológica. Y en esta ponencia quiero hacerles ver qué pasa si nosotros volteamos la figura y partimos entonces de la fuente arqueológica para llegar a la historia. Este procedimiento es el que fundamenta en todas las arqueologías comparadas y no comparadas lo que llamo la aproximación crítica. Y bueno, si podemos regresar, esta imagen es para recordar que en visión de los cronistas primeros, Pachacamac es como Mecca. Hay una imagen del viejo mundo que influencia sus narrativas. Y posteriormente, en la tradición de Garcilaso, remozada finalmente por Jiménez Borja, Pachacamac se convierte en un Delfos o una Olimpia de los Andes, con su templo principal y con sus templos secundarios de deidades, de supuestas etnias que forman parte de la anfitrionía de Pachacamac, confederación religiosa, como si fuese Olimpia o Delfos. Siguiente. Y justamente por eso, cuando muchos arqueólogos escriben sobre Chavín, como Richard Berger, van a utilizar esta misma metáfora. Centro ceremonial andino, como si fuese centro ceremonial griego. Siguiente. Y esta es la primera propuesta para interpretar Pachacamac.
Pero hay otras propuestas, como por ejemplo estas que ha propuesto Patterson. Bueno, centro urbano de carácter tanto religioso como administrativo, con una forma planificada, con dos avenidas que se cruzan, y que habría sido trazada como si fuese una ciudad romana hace siglos, ¿no? En el Horizonte Medio, o poco antes en la fase maranga del naturalismo. Entonces es una propuesta en la que Pachacamac es urbano porque se parece a fundaciones manieristas de la colonia, y las fundaciones manieristas de colonia se parecen por la influencia del Vitruvio a ciudades mediterráneas. Siguiente. Hay una tercera propuesta para Pachacamac en la literatura que también es tributaria de la fuente histórica y de prejuicios, que es la que adelantó Uley con cierta manera también Taylor, y la que ahora sigue Tigericus. Pachacamac habría sido la capital de un señorío local. Ahí recoge la propuesta de Mario Ostrowski, que este señorío se llamaría Ishma, y bueno, la fuente misma no dice que existe un señorío de este tipo. La fuente dice solamente que el río Lurín antes se llamaba Ishma y que hay dos curacazgos de Valle Bajo que se llamaban Ishma Caringa y Caringas de Loborochiri. Siguiente. Y bueno, esta propuesta es a su vez tributaria de la imagen que tenemos de Chanchan, de estos supuestos palacios, templos que son usados de vida de un soberano y después se convierten en lugar de su culto funerario. Siguiente. Y de algún modo es tributaria la imagen que se nos forma a partir de Tiahuanaco, discusiones de Tiahuanaco, o discusión sobre Cahuachi, ¿no? Donde las reglas este binomio centro ceremonial ciudad, como si fuesen alternativas necesariamente en el caso andino. Bueno, eso es la forma que quedó después de muy audaz puesta en valor, ¿no? Siguiente. Y bueno, hay una cuarta imagen de Pachacamac que está asomando a partir de trabajos del mismo Peter Likut, de Subishimada y los míos desde hace 4 temporadas. Y es una imagen bien diferente. Han visto ustedes que hemos, en estas dos imágenes, que hemos abarcado con estas investigaciones con una prospección muy fina con georradar y también con excavaciones en área, dos zonas. Zona que fue considerada hipotéticamente urbana, en la que está a la derecha, y zona de acceso a esta área que, de acuerdo a hipótesis de Likut, sería zona de palacios, y de acuerdo a hipótesis de Jiménez Borja, sería zona de estos templos secundarios de etnias afiliadas a anfitrionismo. Pero el resultado que ahora vamos a discutir en las siguientes horas es completamente diferente de ambas propuestas, porque la imagen que se está formando es que Pachacamac no tiene continuidad. Pachacamac que vemos hoy, como paisaje arqueológico, es efecto de superposición de diferentes asentamientos que tienen diferentes características de acuerdo a cada época, y en que obviamente la fase más temprana corresponde, se empieza a construir en tiempos del Lima Medio, adquiere forma monumental en tiempos Maranga, y después tenemos una fase de tiempos de intermedio tardío no muy bien definida, y finalmente una impresionante, y eso es la novedad, actividad de horizonte tardío. Actividad inca, que no se limita, como antes se pensaba, a unos cuantos edificios como Pirámide del Sol, como Aquiahuasi o como Palacio de Tawichu. Siguiente. Bueno,